Un saludo amigos, domingo tercero del tiempo ordinario, domingo que nos centra mucho en la palabra de Dios y en el protagonismo de la palabra de Dios. Ya desde la primera lectura de esta liturgia se nos sitúa ahí, se nos recuerda cuando el pueblo de Israel vuelve del destierro, restaura el templo y leen por primera vez la palabra de Dios, que es como afirmar que ya Dios vive ahí, que ya Dios actúa ahí. Es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. También nos señala esa importancia cuando en el Evangelio al principio nos indica cómo compuso Lucas este Evangelio, escuchando a todos los testigos y poniendo por escrito aquello que había sucedido y que ellos de primera mano le habían referido a él. Hace una investigación exhaustiva de lo que ha pasado y así escribe su Evangelio. Y cuando nos presenta a Jesús en este Evangelio en la sinagoga de Nazaret, que escoge el rollo del profeta Isaías y él mismo lo explica, pues vuelve a ser esta centralidad de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Hay algo que es maravilloso en todas estas indicaciones y es esa expresión hoy se cumple. Es decir, hoy se cumple y es así siempre. Hoy se cumple. Cada vez que cogemos la palabra de Dios, hoy se cumple esa palabra entre nosotros. Y como indica también el Evangelio, Jesús iba con la fuerza del Espíritu Santo. Esta palabra viene siempre con la fuerza del Espíritu Santo. Y esto es lo que mantiene a la Iglesia realmente, que esta palabra es divina, que es viva y eficaz, y es la que va produciendo en nosotros sus frutos. Vamos a centrarnos un poquito en el texto de Isaías que escoge Jesús cuando llega a la sinagoga y para hablar él. Esto era una costumbre muy normal que cualquier laico, digamos, que quería en la sinagoga, pues escogía un texto y ese laico lo explicaba. Esto es lo que hace Jesús cuando llega a la sinagoga de Nazaret, que esto era algo normal. Y escoge este texto de Isaías en que dice: el Señor me ha ungido y me ha enviado. Así se presenta Jesús a sí mismo. Él es el ungido. Recientemente había ocurrido el bautismo de Jesús, donde le habían echado el agua por encima a Juan Bautista, pero también donde el Espíritu Santo había bajado sobre él y le había ungido. Él es el ungido y nos añade ahora que es el enviado. ¿Es el enviado a qué? Es el enviado a evangelizar a los pobres, entendiendo por pobres lo que entiende la Escritura, que es no solamente el que no tiene nada de dinero, sino que pobre es el humilde, que se sitúa ante Dios sabiendo que lo necesita todo. Es el que sabe que es criatura y acepta que Dios es su Señor, ¿no? Ha venido también a liberar a los cautivos de sus prisiones, de todo tipo de prisiones, tanto físicas como las morales, las dependencias morales que podemos tener. Ha venido a devolver a los ciegos la vista, que es lo mismo que darles la luz, darles la vida, darles la salvación. Ha venido a traer la salvación. Y ha venido a liberar a los oprimidos. Aquí hay un concepto muy bonito, es liberar a los oprimidos de sus deudas. Con lo cual nos está indicando que este pasaje alude a ese año de jubileo que se producía cada ciertos años en el pueblo de Israel. Y Jesús se está situando ahí. Jesús es el año del jubileo. Jesús es el año de la gracia, que consistía, entre otras cosas, en que se perdonaban las deudas y uno podía como empezar de nuevo sin deudas, basado en el perdón. Aquí se sitúa Cristo. Cristo es el enviado por Dios que viene a saldar las deudas, viene a pagar las deudas, viene a perdonar las deudas, a perdonarlo todo. Aquí es donde está Jesucristo. Él es el año de gracia, Él es el perdón de Dios para que podamos empezar una vida nueva sin las cargas anteriores del pecado y de las opresiones. Este mensaje, si lo pensáis, es maravilloso. Es el que necesitamos oír
cada uno de nosotros, que nuestro pecado, que nuestro pasado, que nuestras taras, que nuestras deficiencias quedan superadas por el año de gracia del Señor. No eliminadas en el sentido de que ya no existan, sino superadas por el año de gracia del Señor. Y esa frase tan rotunda, hoy se ha cumplido, es una expresión muy buena porque está en un modo verbal perfecto, que se llama. ¿Y qué significa eso? Pues es algo que se comienza a realizar en el pasado, pero que sigue realizándose en el presente. Cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido, significa que lleva tiempo cumpliéndose y que en ese momento, en ese presente, se ha cumplido. Pero eso vale ya para siempre. Es decir, cada vez que nos ponemos ante la palabra de Dios, se sigue cumpliendo. La expresión es, hoy se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Esto siempre. Cada vez, como este domingo que nos pongamos ante la palabra de Dios, se sigue cumpliendo en nosotros. Esto creo que hay que pararse una y otra vez, pensarlo y traerlo a la mente para saber que cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, hoy se cumple y se seguirá cumpliendo siempre. Y darnos cuenta que el hoy se cumple es en Cristo, es en la presencia de Cristo, en acoger a Cristo, en vivir con Cristo. En Él se cumple todo. Cada vez que le escuchamos a Él y le recibimos a Él, se cumple todo en nuestra vida. Cada vez que acogemos la palabra de Jesús, se realiza nuestra liberación, que es lo que deseamos. Nuestra liberación está en la palabra de Dios, en acoger la palabra de Dios. Bueno, pues nada, que tengáis un feliz domingo y que tengamos una experiencia de esta eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida. Un abrazo a todos.